La escritora neozelandesa Eleanor Catton dijo: la soledad es un estado que como mejor se disfruta es en compañía. Un cordial saludo y bienvenidos a Caso Cerrado. Sí, la soledad es horrible para muchos seres humanos que están dispuestos a hacer todo tipo de cosas para aliviar ese dolor. Vamos a ver de qué se trata el primer caso de hoy. Señor director, ¿qué pasa en Los Litigantes? Yo quería pasar un buen rato y por culpa de esa mujer mi vida está en peligro. Yo encontré el amor de mi vida y esta mujer se me metió en el medio. Buenas tardes, bienvenidas. Buenas tardes, doctora. Dayanis, estás demandando a Wanda. ¿Me tienes que describir quién es, por qué la demandas y lo que pides para resolver este caso? Sí, doctora. Wanda, yo la estoy demandando. Yo necesito que me pague $20,000 porque desde que está loca, llegó a mi vida. Si eres una loca y bien. Desde que está loca, llegó a mi vida, ha acabado realmente. Y me tiene más loca que ella, por supuesto. Ok. Le explico, doctora. Explica. Yo llevo 10 años acá en este país, tengo una niña pequeña, trabajo de sol a sol para mantener mi casa. Espérate un momento, escúchame. Tú no puedes comentar, cada vez que ella diga una cosa, tú hacer un comentario, porque es que así no vamos a adelantar ni una pizca. Disculpe. Ok, entonces tú te vas a mantener así, escuchando, hasta que vayas a responder, ¿ok? ¿Ok? Ok, tú estás aquí hace 10 años, viniste de Cuba. Sí, doctora. Tienes una niña pequeña y trabajas muchísimo para sostenerte tú y a tu hija. Así mismo es, doctora. Ok. Yo no tengo tiempo a nada realmente. Es mi niña, la escuela, mi trabajo. Pero bueno, usted sabe que de vez en cuando hay que darle al cuerpo lo que el cuerpo necesita. Porque no está vivo. Entonces, pero no quiero ningún hombre en mi casa. Primero, porque tengo una niña. Segundo, porque no resuelve ningún problema y es mejor estar solo que mal acompañado. Eso dice Jacob Forever. Así mismo, doctora. Entonces, un día estaba en la casa, estaba aburrida, necesitaba a alguien para salir y entré a una aplicación para buscar citas o para buscar un novio o para buscar a alguien que me acompañe. Y le di like a un muchacho. Para buscar sexo. Un sexo, perfecto, doctora. Ok, para buscar sexo. Así mismo ahí. Que sabemos que hay aplicaciones que se dedican a eso. Así mismo. Ok. Y le di like a un muchacho. Cuando abro su perfil, no se va a imaginar. Ese muchacho con esta señora se tiraron una foto, estaban en una foto en el baño de mi casa. Sí. Estoy segura, doctora, casi segura que era el baño de mi casa. Entonces, ahí me preocupé, que hacían 2 personas que yo no conozco en el baño de mi casa. Claro. Yo tengo una niña. Claro. Oh, my God. Rápidamente lo subí a las redes sociales, le pregunté a todos mis amigos, me volví casi loca, aquella se volvió viral, todo el mundo me llamaba, mis amistades, todo el mundo, que qué pasaba, qué me había sucedido, quién eran estas personas, y yo explicando. A los 3 días apareció, ¿le puedo enseñar la foto? ¿Cómo no? Sí, déjeme ver, señor director. Esta es la foto en el baño de tu casa. Ese cuadro es mío, doctora, y estas flores amarillas, por eso yo le aseguro que ese es el baño de mi casa. Ok. Mira esa foto de estos 2 individuos que no los conozco. Pero esa soy yo con mi marido. Perfecto. La subes y ¿quién te responde? Me responde a los 3 días este muchacho. Él te el de responde. La foto. Sí. Y me pasa un mensaje y en el mensaje dice: no solo estuve en el baño de tu casa, también me acosté en tu cama y me tiré una foto en tu cama. Y me envía la foto también, que acá se la traigo para que usted la vea. Déjeme verla, señor director. Ese es mi marido, José. Sí, claro, es tu marido en mi cama. Ok. No entiendo, doctora. ¿Qué hacía él? Ese es mi cuarto, doctora. No, ya, claro, ahí hay cosas ahí que identifican tu cuarto. Exactamente. Ya sí no me quedaba duda que era mi cuarto, que era mi baño, y no sé cómo estas 2 personas entraron. Okay. ¿Te dio una explicación? Sí, él me empezó a explicar que yo di una fiestecita en mi casa. Invité a amigos del lugar donde yo trabajo en un bar, y aprovechamos y en un momento parece que el momento que yo salí, que fui a buscar hielo y más bebida, parece que ellos entraron a la casa. Entraron, no sé quién los invitó, porque mis amigos no los conocían. De hecho, cuando yo empecé a publicar la foto, todo el mundo me contestaron que no lo conocían, no sabía quién eran ellos. Pero bueno, él mismo se comunicó contigo y te lo aclaró. Y él, exactamente, perfecto. Doctora. Él me lo aclaró y ahí conversamos, ¿sabe? Ya yo me calmé un poco
poco más, los miedos fueron pasando. Y sinceramente, no sé, me entró algo de como sexo... Morbito. Morbito, ok. Ajá. Esa es la palabra exacta, doctora. Ok. Te dio de galladería. Cállate. Y empezamos a salir. Nos veíamos poco, 3 o 4 veces a la semana. Poco. Ese es poco. Doctora, es que realmente, usted sabe, yo no quiero a nadie en mi casa, pero necesito... No, está bien, mantenimiento. perfecto. Ok, entonces estaban teniendo encuentros sexuales 3 o 4 veces por 3 o semana. 4 veces por semana. Ok, perfecto. Pero se me apareció ella en el bar donde yo trabajo a pedirme explicaciones de por qué yo estaba con su esposo. Yo no tenía nada que ver ni con ella ni con él y le expliqué que no era mi problema, que fuera él la arreglara con él. Y la situación no para ahí, que es por una de las cosas más importantes que estoy acá para que usted me ayude. Esta señora creó un perfil falso y le dio like a más de 100 hombres. ¿Tú tienes pruebas? Sí, yo estoy segura que fuiste tú. Sí. Y le dio like a más de 100 hombres, doctora. Yo tengo en mi centro de trabajo, donde nunca he tenido problemas, donde llevo 2 años, todos los hombres acosándome. Pero eso no termina ahí. Estoy en la casa con la niña, tocan a la puerta. Cuando yo voy y abro, mi niña estaba sentada en la sala, cuando voy y abro, me encuentro a un señor, a un hombre, y con un sobre todo, automáticamente cuando abrí la puerta, el hombre desnudo, con todo aquello, y usted sabe cómo estaba aquello. Y la niña allí Y la sentada. niña allí en mi casa, y le empecé a gritar que si él estaba loco. Y dice que yo le había escrito que esa era mi fantasía sexual. Yo le escribí. Sí, yo nunca he hablado con nadie. Fuiste tú que lo Todas estas provocaste. situaciones yo las estoy pasando, Y son doctora. personas que tú no contactaste. No, Fue doctora, en yo el no conté a perfil nadie. falso que alguien te Yo hizo. denuncié mi perfil, es decir, ya me lo cancelaron, ya lo eliminaron, pero ya la situación está creada. O sea, ya hay un sinnúmero de hombres que Más de piensan que tú 50 estás hombres, buscando... doctora, así mismo es que yo paso, es decir, me acosan, me tocan la en el medio del trabajo, y eso Mira, nunca y me ahora había tienen pasado. tu dirección de Ella puso trabajo, todo, doctora, mi dirección de trabajo. tus datos personales. Así mismo es. Y yo tengo una niña, doctora. Como mismo me pasó a mí, que sola me puede pasar con la niña, porque yo me pienso que esas personas están Ok, locas. entonces te hace falta $20,000, me imagino Y- que para y por favor, que ella relocalizarte nunca más- y que ella una nunca orden de más. alejamiento Así para mismo que es, ella doctora. no se Para no acerque verla más a nunca ti. más. ¿Te sigues viendo con el marido de ella? No, ya para qué, no. Era algo musical. Yo no Ahora- quería para ahora llevármelo algo para mi musical. casa. No, no, quería era para llevármelo algo, para mi- ajá, musical. ahora y... es algo Ok, perfecto. musical. ¿Cómo respondes, Wanda? Yo voy a contrademandar a esta señora Ajá. porque me hizo mucho daño. Me ha la vida, me ha la vida por completo. ¿Qué relación tú tienes con esta persona? Bueno, yo conocí a José en la misma aplicación que ella está anunciando. Sí, porque él no paga ok. aplicación. Déjame hablar. Ajá. O sea, que no es tu marido, no están casados. No estamos casados, pero estamos conviviendo. Ah, ¿hace cuánto? Bueno, tuvimos 3 meses de noviazgo y ahora empezamos a convivir. O sea, que hace 3 meses que tú lo conoces. Sí, pero apareció esta loca en mi vida Loca, a loca meterse es ella. en mi relación de matrimonial Tú no para tienes dañarme. relación. Después que yo dije, por fin conseguí el hombre de mi vida. Ah, Eres el hombre de su vida, doctor, y sigue buscando mujeres. Y eres de su vida, de la mía también, es de sí, Colombia. Pero tú eres una de todas las cualquiera mujeres que lo mujer, llaman, pero él estará, soy me una imagino que la estoy vi. con quien yo quiera, Bueno, yo ¿y no qué soy te pasó en casada. el centro laboral? Ok, yo le dije a mi jefe que iba a resolver el problema, que me diera un break. Pues el jefe me la dejó pasar. Ajá. Pues entonces ellas vienen y coge, llega con un tipo a mi trabajo, yo saliendo de mi trabajo. Yo quería hablar llega con ella. Tú no querías hablar, tú querías buscar No, problemas. yo quería hablar contigo. Tú querías buscar problemas porque Ya tú me habías buscado una insultaste. pila. Me insultaste, me dijiste No, un no te montón de insulté. cosas. Ok, ¿y qué pasó? Pues entonces llegó con un tipo y empezaron a grabar. Yo le dije a ella que porque me estaba grabando. Yo traje la evidencia. Ok, vamos a ver la evidencia, señor director. No me molestes más. No vayas más a mi trabajo. ¿Y qué tú haces grabando? Que te grabes bien, para que veas que me están molestando. Te voy a llamar a la policía, porque eres una descarada, una falta de respeto. Te metiste en mi casa, me creaste un perfil falso, es una falta de respeto. Yo tengo una niña. ¿Qué te pasa? ¿Cuál es el problema? ¿Viste? En mi trabajo, en el parque de mi Doctora, ella fue la que trabajo. empezó, ella me empujó. No fui yo. Tú fuiste la primera que tocaste. Tú fuiste la primera que tocaste. Yo estaba Ok. defendiéndome. Bueno, me imagino que como consecuencia de esto te despidieron de tu trabajo. Sí, todas las madres se reunieron. Claro, imagínate tú un Hicieron- escándalo así a las puertas de la escuela y no Una van a loca. funcionar. Eso subió. Pasemos al testigo de la demandante, por favor. Buenas tardes, señor. ¿Su nombre?
Sí, tardes, ese es el doctora. tipo que nos grabó. Ok, ¿su nombre? Santos. Santos, ok. ¿Cuál es su declaración? Bueno, yo soy bartender en el mismo bar donde trabaja Dayanis. Ok. Eso fue, se Y pusieron de he acuerdo. venido aquí a ellos dos. decirle lo que esta señora viene haciendo hace un tiempo, ¿no? Acosándola. Ella ¿Con qué realmente te se pagó? presenta víctima. Tengo para ¿Te pagó eso. con No seas tan no tienes grosera, ¿ok? ninguna. No seas tan grosera en mi sala. Hazme el favor. Continúa. Le decía, ella es la que ha creado todos estos problemas con los hombres que están acosando y persiguiendo a Dayanis. ¿Cómo tú sabes eso? Bueno, yo como bartender, los clientes se acercan a uno, especialmente las mujeres, cuando toman un poco, se desahogan bebo. y hablan de sus cosas. Bueno, ese día estaba borracha. Yo no bebo, muchacho. Y me contó que ella había hecho un perfil falso para desacreditar a Dayanis. Ok, Y so, en que- una borrachera te lo confesó. Sí, me lo confesó. Ok, perfecto. Ok, pasemos al testigo de la Por eso demandada, es que yo sabía que había sido ella, doctora. que me imagino que debe ser José. el gran José. Me están juzgando. Dile por favor al licenciado Lucena, a Lucena lo que le pase. Ah, aquí está José. Doctora, esto es José. Ese No, es pero si mi ya está la marido. foto ahí, ahí está la foto de José. Ok, Ese es mi ok, marido. José. A ver, José. Buenas tardes, doctora. Buenas tardes. Si tú tienes una relación con esta mujer, ¿por qué sigues en esa aplicación de encuentros sexuales? No, doctor, lo que pasa es que yo la iba a cerrar, pero no, se me pasó, no sé. No la Al final cerró. no la Se cerré. le pasó y No la me, ha cerrado. me siguió llamando. Yo amo a mi mujer, yo quiero estar con ella. Mire, Gracias, mi amor. mire qué mirada, doctora. Yo, Y yo entonces, quiero ¿por estar qué con no ella. cierras tu aplicación? Exacto. Oye, se me olvidó, fue, no había visto que estaba abierta y nada de eso. A Y veces- seguía conmigo, Ah, doctora. se te olvidó y entonces se te olvidó también que vas a los encuentros que te llaman. No, ya yo no he vuelto a tener más encuentros. Ella está así, doctora, porque ya yo no quiero más nada con ella. No, la que no quiere más nada contigo Yo no soy quiero más nada doctora. porque ella es una enferma que solamente lo que quiere es dar estilla, doctora, pero ella no sangra. ¿Qué idioma me está hablando él a mí? No, sabe, yo soy- Se me fue la metáfora. No sé, yo que soy buena Doctora, no entendedora, sangra, como no sangra. ¿ustedes entendieron la metáfora? Ah, o sea que ella no te da dinero. Sigue siendo lo que Bueno, quiere. algo así, doctora. Ay, tú eres prostituto. Mantenidos. No, doctora. Pero mantenido sí eres. No, mi mujer y yo tenemos un acuerdo. Ajá. O sea, yo voy a estudiar y ella iba a trabajar, yo iba a atender la casa. En estos tiempos es igualdad, porque si fuera al revés, que yo le dijera a mi esposa, ve, estudia, que yo voy a trabajar, es lo mismo. ¿Cuál es la diferencia, doctora? Licenciado. Estas aplicaciones son muy interesantes. Mucha gente piensa que son para los muchachos jóvenes. ¿Es así? No necesariamente esto es para los muchachos jóvenes. Tenemos una cantidad de pacientes y personas que no solamente son pacientes, adictas a este tipo de aplicaciones porque los ponen en el placer. Es algo inmediato. El problema está en que la pura angustia de tener una persona que la satisfaga no le permite a ella elaborar un pensamiento y buscar la persona un poquito más adecuada, investigar un poquito. Yo estoy de acuerdo completamente Pero con estos lo que son usted dice. encuentros sexuales, esto no es una relación, Por eso licenciado. mismo, cuando es una relación sexual, uno también tiene que asumir una responsabilidad. Por eso hay un preservativo, por eso también hay el conocimiento de con quién te vas a meter en una comunicación, porque no puede ser solamente lo que yo esté pensando. Yo tengo que averiguar un poco más Pero para estas tener una sexualidad aplicaciones más nada más es para responsable. encuentros sexuales. A mí lo que me choca de todo esto es que el ser humano antes, especialmente las mujeres, para tener un encuentro sexual con alguien, buscaba un poco más de conexión. Hoy en día, pues los seres humanos están actuando todos como robots sexuales. O sea, se ocupan tanto del mundo en que viven y de mantenerse y del trabajo y esto que cuando llega a la conexión humana, la reducen al sexo nada más. Y yo encuentro eso tan frívolo, tan vacío. Sí, estoy completamente de acuerdo. Sí hay un vacío y ante ese vacío lo que se hace es repetir la conducta, se torna compulsiva Claro. y vuelve a un 2, una 3, una 4, voy con él, voy con el otro, se torna promiscuo. Claro. Es una relación donde no hay la intimidad, no hay un espacio para elaborar una intimidad. Pero un tampoco contacto. creo que entre estos dos hay nada. No la hay tampoco. Aquí lo que hay es una total conveniencia. Eres interesante. Ella trabaja, negociación. Y lo ella mantiene. trabaja, lo mantiene a él y el sangaletón Trabajando, este porque con por esos culpa brazos de y esta esa gente estatura ya no tienen trabajo. en la casa estudiando enfermería y
en la aplicación Claro. con encuentros sexuales con otras ¿Qué mujeres. tiene, doctora? Hay Por eso yo- demasiado tiempo Perdón, libre. Tiempo de ir a verme, Perdón. doctora. Me quiero superar, yo estoy estudiando, eso no tiene nada de Pero malo. puedes trabajar y estudiar a la misma vez. Pero no yo te va a lo estoy pasar apoyando a nadita él. de Yo nada. lo mando a él. Y así no tienes tanto tiempo para andar por ahí floripondeando con otras mujeres. Pero yo estoy apoyando a él. Punto, se acabó. Decisión del caso, te concedo la demanda en su totalidad. Muchísimas gracias, Ella doctora. creó el perfil, Bien. ella te hizo la vida imposible porque es una insegura y anda con un zangaletón. He dicho, caso cerrado. Y en un momento parece que el momento que yo salí, que fui a buscar hielo y más bebida, parece que ellos entraron a la casa. Entraron, Nosotros no nos sé quién los invitaron. invitó, porque mis amigos no los conocían. A nosotros